Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, estaba preocupado porque no lograba entrar, no sabía si se habían olvidado. Bueno, acá estamos, genial. Ya estoy como host. A ver, están entrando todos. A ver, un segundito. Bueno, ahí estamos todos. ¿Cómo están? Bueno, vamos a organizarnos un poquito la clase de hoy. Parece mentira, pero ya estamos cerca del parcial. Hace un ratito, lo mismo que hice para el primer parcial, les agregué las pautas, que son las mismas, es igual el sistema, es el día miércoles próximo a las 19, de 19 a 19:30, exactamente igual. Lo que les agregué fue el temario, que es orientativo, porque es un poco más breve que el que tuvimos antes porque se nos juntaron. La verdad es que cuando lo diagramamos no sabíamos cómo se iba a desarrollar, pero bueno, en definitiva, vamos como siempre a evaluar los temas que dimos. De todos modos, insisto, les hice una pequeña guía para que se orienten. Si la estuvieran viendo en este momento, ¿qué van a encontrar de novedad? Que incluyo la clase de hoy y la de mañana. Mañana va a estar la doctora Ana Bernetti hablándonos de fondos ambientales y prescripción de la acción por daños. Ya saben que es especialista en daños y ya viene hablando con ustedes, ya ha dado otras clases. Pero bueno, van a ser los últimos temas novedosos. Es más, el martes que viene, Fabián Casas ya quedó con ustedes que igualmente les va a dar clases porque sé que van a practicar unos contratos, van a hacer contratos agrarios y aprovechen, si ya van a estar estudiando, a preguntarle cualquier duda, inclusive del tema que voy a dar hoy, porque hoy voy a empezar a hablar de derecho minero, algunos temas generales que corresponden a la bolilla 1. De hecho, también hoy les agregué el link del código de minería. Así que, bueno, y por supuesto quedamos siempre en contacto para las preguntas que quieran. El parcial va a ser el miércoles y el recuperatorio el miércoles siguiente, creo que es el miércoles 9 de diciembre. Así que, bueno, sin ninguna sorpresa, las clases están grabadas. De hecho, estuve curioseando como en el canal de YouTube de Franja, porque están en orden cronológico en general. Tienen disponible todo el material y lo hemos ido subiendo. Les aclaro particularmente del tema que voy a dar hoy, que también está el libro, y ya un poco introduciéndome en la clase, que tienen el libro de Pigretti acompañado como uno de los libros de texto de cabecera, y con una particularidad. Hoy vamos a hablar de minería y está regulada básicamente por un código nacional. El código de minería es un código nacional como el Código Civil y Comercial, el Código Penal, a diferencia del Código Rural, que como ustedes recuerdan es provincial. Esta no, esta es una ley de fondo. Y lo cierto es que es un código, la ley 1919, de 1886 y con algunas modificaciones, pero sigue vigente. Entonces, muchos de los institutos clásicos del derecho minero argentino se siguen manteniendo. De hecho, varios de los aspectos a los cuales me voy a referir hoy. Por supuesto que ha tenido algunas leyes que han modificado algunos aspectos. Sin ir más lejos, en el año 95, con toda la movida ambientalista, es decir, la impronta ambiental en la Constitución Nacional, en la provincial, también impactó con una ley, la 24525, que modificó e introdujo un capítulo de la protección ambiental en la actividad minera, donde básicamente lo que hizo fue reflejar la necesidad de evaluar el impacto ambiental, como venía siendo toda la normativa. Pero en general el código se mantiene. De hecho, insisto, yo en la bolilla de derecho minero, en la primera les puse un link. Inclusive en un rato lo voy a compartir en pantalla para ver algunos pocos artículos, no es tan extenso,
Pero el gran desafío cuando vemos derecho minero es la terminología que es propia. Miren, sin ir más lejos, hago siempre la misma chanza. Cuando todos hablamos de amparo, todos hablamos de una acción procesal, un proceso rápido, invocamos o traemos a nuestra memoria un proceso jurisdiccional rápido. Y en realidad el amparo en el derecho de minero es otra cosa, es un conjunto de obligaciones que debe cumplir el concesionario de una mina. Y así, con homónimos, tenemos otro tipo de figuras y un lenguaje propio. Cuando yo organizaba, porque trato de tener eso, pienso que tengan disponible el material, más allá de la clase grabada, cuando quieran leer sobre lo que les estoy contando, van a los capítulos que hablan de derecho minero en el libro de Tigretti, que también tienen acompañados. Y otra vez, en el link tienen el código con la normativa actualizada. Pero en general, cuando hablamos del código de minería, eh, pensamos, como en tanta otra normativa que ha regido nuestro país, que tiene sus bases en la corriente colonizadora, la corriente hispánica, básicamente, que nos ha dado su impronta en el derecho, en las leyes de Indias. Pero no se olviden de algo más. Esta región comenzó siendo el virreinato del Río de la Plata. Fíjense la idea, Río de la Plata. Y nuestro país, cuando se independiza, se termina llamando Argentina, también por el concepto del metal. Y no podemos dejar de recordar que también una de las grandes miras del conquistador era hacerse de nuestros metales preciosos. Entonces tenemos una rica cultura en lo que es la normativa minera. Y nuestro código minero, que es de antigua data, como les decía, es de 1886, está de todos modos imbuido de ciertos conceptos liberales que imperaban en aquellos años, lo vamos a notar en algunos institutos, pero en general lo que rescata el código es el interés del Estado y de la población por explotar las riquezas minerales, que son primarias. Vamos a ver que todo está ordenado a que se extraiga, no solamente por el interés del particular que quiere hacerse del mineral, del oro, la plata, el hierro, el zinc, sino por lo que significa en toda la cadena productiva, porque es el inicio de la cadena productiva. Entonces, más allá del interés fiscalista del Estado, de las famosas regalías, sobre las cuales vamos a hablar más adelante, que es ese porcentaje que se queda el Estado nacional o los estados provinciales, a todo el aparato productivo nacional de nuestro país y de cualquier otro país le interesa tener minerales como motor de su industria y de su actividad. Hay algunas naciones como Chile donde basan esencialmente su riqueza en la producción de un mineral, sobre todo el cobre. Por supuesto que hay países que son exportadores de petróleo. Pienso en Venezuela y por supuesto pienso en los países árabes. Pero nosotros tenemos enormes recursos minerales y la verdad es que nunca terminan de estar todo bien explotados que deberían. Pero bueno, hablar un poco del derecho minero y del código de minería es hablar de historia. El autor del código es Enrique Rodríguez, que en realidad fue el segundo código, porque unos años antes, Domingo de Oros, así se llamaba el autor de un primer código, pero era muy acotado, muy precario, y se lo convoca a Enrique Rodríguez, que es un argentino que se había destacado como jurista en Chile. De hecho, es el autor del Código de Minería de Chile, y el gobierno argentino lo convoca para que redacte el Código de Minería para la Argentina. Y tiene un gran error conceptual en cuanto al desarrollo, porque la verdad que Chile es y está concebido y pensado como un país unitario, con un gobierno centralista. De hecho, no tiene provincias, sino que tiene regiones y tiene un sistema muy marcado de gobierno central. A diferencia de Argentina, que por lo menos por definición somos un país federal y hay
realmente autonomías provinciales. Creo que cada vez se notan más, aunque no parezca. Pero es un código que en general se refiere a autoridades centrales. De hecho, vamos a ver que cuando se habla de autoridad minera, el código minero habla de autoridad en abstracto. ¿Por qué? Porque hay, según cada provincia, una autoridad diferente. La autoridad minera puede ser judicial, puede ser administrativa y puede ser mixta. En la provincia de Buenos Aires, la autoridad minera es administrativa, depende del Ministerio de la Producción, tiene sede en La Plata, pero tiene un régimen decididamente administrativista. A diferencia de muchas provincias cordilleranas, donde tienen jueces de minas, por ejemplo, escribanos de minas, y tienen, insisto, una autoridad judicial y algunos casos mixtas porque coexisten también autoridades administrativas. Esta variable tiene que ver, insisto, por la concepción del código en su origen. Pero bueno, ya que hablamos de historia, la historia de la humanidad, su preocupación por los minerales, también tenemos que ver filosóficamente quién es el dueño de los minerales. Y esto tiene que ver con el sistema de dominio. Básicamente, a nivel histórico, han habido dos grandes corrientes. Aquellas que reconocen un titular originario, tanto de la tierra como de los minerales como de las cosas, y aquellos que no reconocen un dueño originario y son los que, por ejemplo, sostienen la posición de la ocupación. Imaginemos la época de la conquista. Acá no se les ocurría pensar que los dueños de estas tierras eran los pueblos originarios, ¿no? Venían a conquistarlas y a través de la conquista imponían su religión, sus usos, sus costumbres y se valían de sus riquezas minerales, por ejemplo. Pero hoy no lo concebimos como tal, inclusive en los países europeos, todo era del rey y los vasallos podían usufructuar aquello que el rey graciosamente les entregaba. Así está interpretado el sistema de dominio en general. Yo les decía, hay algunos regímenes que reconocen un dueño originario y otros que no. Dentro de los sistemas que reconocen un dominio originario, hay dos corrientes muy claras. Y esto que les cuento no solamente es historia, sino que está plasmado y se refleja en el código y tiene un eminente sentido práctico. Así que remarco la importancia del tema. No es solamente, insisto, para entretenerlos. Hay un sistema que es el considerado civilista o de la accesión, en virtud del cual los minerales que están bajo la superficie de la Tierra son del dueño del superficiario. ¿Por qué? Porque se reconoce un dominio amplio de el dueño de la superficie. Es el dominio, como el derecho más trascendente que aún conocemos en nuestra legislación civil, esa suerte de prisma que nos explicaba el profesor de Reales desde el centro de la Tierra y una proyección hacia el infinito. Bueno, para la teoría civilista, lo que está bajo la superficie le pertenece al dueño de la superficie. Es un sistema que se conoce como civilista o de la accesión. Entonces, ¿quién es el dueño originario? El de la superficie. Otro sistema, que es el más extendido y es el que en general rige en nuestro país, es el que se denomina sistema regalista. Y regalista viene de la palabra rey. En la antigüedad, el dueño de todo era el rey. Cuando se acabaron los reyes, vino el Estado moderno, el Estado constitucional, pero que sigue siendo el propietario de los minerales. Y básicamente lo que reconoce es que puede haber un dueño distinto entre el dueño de la superficie o superficiario y los minerales que se encuentran bajo la superficie. De este modo,
Yo puedo ser dueño de un campo, pero de los minerales que hay debajo, el dueño es el Estado. Pero ¿qué pasa? El Estado, el rey, vayamos otra vez a la antigüedad, no se levantaba como en aquel tema de Sui Generis, yo era el rey, sus 100 capas de seda fina y venía con el pico y la pala. No, los minerales eran de él, pero se lo daba a sus vasallos para que ellos lo explotaran. Y de lo que extraían, les dejaba como regalía, como porcentaje, una porción. Bueno, ese es el sistema regalista que en general impera en nuestro código. Porque como vamos a ver, el artículo séptimo, uno de los primeros artículos, ¿qué nos dice? Nos dice que los minerales pertenecen al dominio privado del Estado en el que se encuentran. Y cuando habla del Estado, el distingo es que puede ser del Estado nacional o de los estados provinciales. ¿Y a qué órbita pertenece? Al derecho privado, es decir, son patrimonios, no el Estado administrando lo público, sino el Estado administrando lo propio, ¿eh? Y lo va a hacer en general a través de sistemas de concesiones administrativas, sobre lo que también vamos a ahondar. Ahora bien, ese regalismo tradicional, que es la impronta que en principio tiene el código, fue con el transcurso de los años cediendo y cambiando. ¿Por qué? Porque el Estado, que, como les estoy haciendo el cuentito, era el dueño de los minerales, pero él no se ensuciaba, se lo daba a los terceros para que lo explotaran, se da cuenta que en algunos casos es importante que él también participe de esa explotación, ya sea conjuntamente con el particular o apartándolos y quedándose para él con esa explotación. ¿Cuándo se produce ese cambio en la Argentina? Más o menos para 1910, con una ley, llamada la Ley Figueroa de Corta, pero que se da en una situación histórica muy particular, y es el hallazgo de petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia, en la Patagonia Argentina, que en ese entonces era territorio nacional. Porque, ¿qué pasaba? Con el sistema de código de minería vigente, cualquier particular podía denunciar el hallazgo del mineral y pedir que le dieran en concesión la explotación de ese mineral. Y ya para esa altura, a principios del siglo pasado, se empezaba a notar la importancia estratégica del petróleo. Pero Argentina solamente tenía algunas pequeñas explotaciones, sobre todo en el noroeste. Existía la compañía salteña de querosenes, se llamaba, pero era muy incipiente. Entonces, como realmente no había mucho petróleo o no se conocía de la existencia de petróleo, no había ninguna ley especial. ¿Qué se hace entonces en 1910? Se recurre, primero echan mano de una ley de colonización, una ley agraria, y se reservan un área de 5.000 hectáreas alrededor de Comodoro Rivadavia hasta que se dicta una ley y se dice, no, miren, los minerales son del dominio privado del Estado, los particulares pueden pedir su licencia para explotarlos, pero el petróleo no. El petróleo me lo quedo para mí porque es un mineral estratégico. Y a partir de allí, el país va inclusive, bueno, todos lo sabemos, a crear hasta una compañía estatal, como fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales, aunque después se privatizó, se concesionó la exploración, la extracción. Pero ¿qué se hizo? Se le otorgó un régimen diferenciado. Otro tanto empieza a pasar cuando se crea dentro de las Fuerzas Armadas fabricaciones militares, que es un organismo estatal que va a monopolizar todo lo que tenga que ver con los minerales que sean importantes por los aspectos bélicos, es decir, para producir armamento, explosivos, etcétera, etcétera. Entonces, ya particularmente esos tampoco estaban sujetos al régimen general, sino que a través de una ley especial se los considera minerales estratégicos y se los sujeta a un régimen diferenciado. Y así va pasando con otros. El caso más notable y más, no más actual, pero sí que nos va a
a sorprender es en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Argentina ya había yacimientos con uranio, con bario, es decir, con minerales con cualidades potencialmente radioactivas, no me salía la palabra radioactivas. Pero en general no se le conocían usos específicos. Cuando a fin de la Segunda Guerra se avanza científicamente y se advierte que podían ser utilizados no solamente como fuente de energía, sino como una fuente de producción bélica, automáticamente se crea la Comisión Nacional de Energía Atómica, que va a ser la autoridad que va a monopolizar no solamente la extracción, sino todo hallazgo. Vamos a ver, cuando veamos el tema, si podemos en alguna clase venidera, que el minero, cuando está realizando una explotación y se produce un hallazgo de mineral nuclear, tiene la obligación de denunciarlo a la autoridad, aunque después pierda su explotación, porque lo principal va a ser la explotación del mineral nuclear, y va a ser indemnizado. Pero si ocurre el hallazgo y no lo denuncia, pierde su concesión minera sin derecho a indemnización. ¿Por qué? Porque hay un interés superior que fue creado por una ley especial y sustrajo a ese mineral del sistema regalista que conocimos. Entonces, respiro y lo repienso ahora. ¿De qué estamos hablando? ¿De quién es el dueño de los minerales? Hay distintos sistemas. Hay sistemas que no reconocen un dueño originario, como el sistema civilista de la accesión, que dice, mira, yo no sé si hay mineral o no, pero yo soy dueño del campo, y si llega a haber minerales abajo, son míos. O, uy, estoy en el curso de un río, caminando, encontré una pepita de oro. ¿De quién es? Mía, porque me la encontré, una res nullius. En cambio hay otro sistema, como el regalista, que dice que los minerales son del Estado. Este que expliqué en origen era el regalismo tradicional, donde el Estado era el dueño, como el rey, pero no los explotaban. Este sistema que fue mutando, donde se fue sustrayendo al régimen general algunos minerales particulares por su importancia estratégica, se lo conoce como regalismo moderno, y podríamos decir que el sistema de derecho minero argentino es primordialmente un regalismo moderno. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Y yo les digo, no es solamente historia, porque la verdad es que no todos los minerales aparecen del mismo modo sobre la superficie de la Tierra. Es más, yo me imagino, y creo, no los subestimo, pero imagino, como también me pasó a mí, que para mí la explotación minera se daba la típica de la película del Far West, un hueco en la montaña, todo apuntalado, y me metía por la mitad del cerro. Esa es uno de los modos de explotación que se llama de galerías o de socavón, pero la verdad es que en general la explotación minera se da sumergiéndonos en la superficie a partir de terrenos llanos. Miren, para describirlo bien, y esto también me va a servir para otra figura posterior. ¿Ustedes recuerdan años atrás lo que ocurrió con los mineros en Chile, los 33? Estamos bien los 33. En general todos ustedes son más jóvenes, nos impactó mucho, pero si no lo vieron entonces, quizás hayan visto la película hace pocos años o hayan visto algún documental. Y recuerden la imagen del lugar donde estaban los mineros. Era la puna y unas pequeñas torres, unas pequeñas construcciones, pero que no tendrían más de una manzana de superficie. Después que estaban las cámaras de televisión, los automóviles y los camiones que prestaban servicios, algún que otro curioso. Sin embargo, ¿qué sabíamos? Que estaban en una galería como a 2 kilómetros de profundidad en la Tierra, y que era extensísima y que había una especie de tren que circulaba.
Y esa es una verdadera y actual explotación minera, es subterránea. En realidad, en la superficie se impacta poco cuando es minería de ese estilo, ¿no? Después podemos hablar de la minería a gran escala. Pero en general, ese es el sistema. Nos metemos por un hueco en la tierra y vamos avanzando siguiendo la beta, que se llama beta al hallazgo del mineral. Es decir, voy siguiendo el camino donde va apareciendo el oro. Y voy picando un poco más para la derecha, voy picando un poco más para la izquierda, con distinta tecnología, pero básicamente voy siguiendo esto, ¿no? No es que destruyo todo como ocurre con la megaminería. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchos minerales que aparecen así. Pero hay otros donde el mineral se manifiesta de un modo que es inescindible con la superficie. Algún comentario les hice en la primera clase de la cursada, cuando me referí a las canteras en la zona de Abatán y la zona de Chapalmalal, inclusive la cantera del puerto, la famosa cantera de Cobalto Civil. Cuando yo estoy extrayendo piedra, en realidad la piedra, la roca, es un mineral y tiene un régimen en el código de minería, pero yo no puedo imaginar explotar ese mineral sin afectar la superficie, porque en realidad lo estoy sacando. Recuerden que antes del examen, cuando estábamos viendo fallos notables de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y hablaba de competencia, vimos un caso de Tandil en el que yo les conté que el abogado que lo llevaba adelante era José Saín, que era Álvarez Avelino con el Trincante, donde unos vecinos de Tandil habían pedido que se suspendiera una actividad de una cantera porque se estaba llevando el cerro, es decir, estaban destruyendo la belleza escénica, estaban cambiando el paisaje. Porque claro, hay determinados minerales cuya extracción justamente hace eso, que no puede escindirse la superficie. Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué hizo el codificador? El codificador básicamente dijo, y esto es un modo de repaso, que los minerales son del dominio privado del Estado, nacional o provincial, según el estado en que se encuentren. En su génesis es un regalismo tradicional porque el Estado no explotaba pero daba en concesión. Cuando fue descubriendo que había minerales que eran importantes estratégicamente para el Estado, fue modificando poquito a poquito algunos regímenes especiales, por eso decimos que nuestro sistema es el regalista tradicional. Pero cuando tuvo que tratar a los minerales, estableció tres categorías. Y este es otro tema importante. Hay tres categorías. Y vamos a ver que en cada una de esas categorías vemos reflejados los sistemas de los que hablamos recién. Y por suerte acá no las hizo fácil el redactor del código. Las categorías son así: primera categoría, segunda categoría y tercera categoría. No puso nombres difíciles. Dentro de la primera categoría aglutinó a la gran mayoría de los minerales. Y están en la primera categoría aquellos minerales cuya producción se considera más importante que el del superficiario. Es decir, es más rentable, es más importante la extracción de ese mineral que lo que yo pueda estar haciendo en la superficie, sea una plantación, una cría de ganado, etcétera, etcétera. Entonces, para las sustancias de la primera categoría, el sistema de dominio sigue siendo el regalista, donde está el derecho del superficiario, que por ejemplo tiene un campo de 1000 hectáreas en la Patagonia, pero tuvo que resignar que en 2 hectáreas se haya instalado un obrador como el de la película o como el de la historia real de los 33 chilenos, donde obviamente tendrán que indemnizarlo, ya lo vamos a ver, o inclusive obligarlo a que se los compre, pero nada más que esas 2 hectáreas por donde yo me metí como un topo en la tierra y después exploré kilómetros, cientos de metros por debajo de la superficie. Pero para los minerales de la primera categoría, en ese caso, el régimen es el regalista tradicional. En la segunda categoría entran
que es la menor en cuanto a realidad, entran los llamados relaves o minerales de menor categoría, o inclusive, nos va a sonar fantástico, las piedras preciosas que pudieran aparecer en el curso de los ríos. ¿Por qué? Porque no tienen un modo, o semipreciosas, no tienen un modo orgánico de manifestarse, sino que en general están en lugares de acceso público y por lo tanto es difícil reconocer un dueño originario. En esos casos se aplica el sistema, bueno, que Eduardo Pigretti llama de la res nullius. Ustedes conocen el sistema de la res nullius, la cosa sin dueño, la cosa abandonada o perdida, que cuando no conozco el dueño y si no hay mala fe, es susceptible de apropiación privada. Bueno, para la segunda categoría se aplica el sistema de la accesión o res nullius, es decir, se lo concedo al que lo descubre, no reconozco un dueño originario. Y en la tercera categoría, que ya les anticipo es la más importante en nuestra provincia, están los minerales de naturaleza terrosa, donde su explotación, como explicaba hace un rato, es inescindible del superficiario. Entonces, esa se la voy a conceder al superficiario. Dicho de otro modo, las canteras no tienen un dueño superficiario y otro dueño del mineral. El dueño de la superficie es el dueño de la cantera. Y ocurre no solo con las canteras, también lo dije en mis clases iniciales, la provincia de Buenos Aires es una gran productora minera, sobre todo de los minerales de tercera categoría. En la zona de Olavarría, Villa Cacique Barker, hizo tantas localidades cerca de Tandil, la producción de cemento, de arcilla, ha hecho que se erijan la mayoría de las construcciones del país. El cemento de Loma Negra es una localidad, pero son sustancias de tercera categoría. Entonces, el dueño de la superficie es también el dueño del mineral. Y esto es nada más ni nada menos que modificar el sistema de dominio. Tenemos un régimen de dominio para los minerales de primera categoría, otro muy marcado para los de la tercera categoría, y en el medio, estos que ya les digo, son minerales que quedan de producciones principales, abandonados, hallazgos ocasionales, o inclusive aquellos minerales o piedras preciosas o semipreciosas que podrían encontrarse en los lechos de los ríos. En realidad, aquí también hay un régimen administrativo y tiene que ver más que nada con evitar conflictos, porque imaginen si en un río cordobés, me imagino un hermoso riacho cordobés en la zona de los Gigantes, empezaran a hallarse oro en cantidad, se produciría un conflicto típico como los de Alaska o el Yukón, cuando iban todos a pelearse para pasar un tamiz y recoger piedras preciosas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se dan permisos o sitios para que alguna persona, eventualmente si lo pide, pueda explorar determinada área, con la facultad de hacerse de ese mineral que encuentra. Pero básicamente se lo hace como una medida administrativa de orden. ¿Me van siguiendo? Bueno. ¿Qué estamos viendo acá entonces? Bueno, ¿cuál es el sistema histórico del Código de Minería? Que sin grandes contratiempos sigue vigente. Vemos que mayoritariamente el dueño de los minerales es el Estado, que en algunos casos se le puede conceder al superficiario, pero en otros lados a una persona distinta. ¿Y esto qué es lo que genera? Un conflicto con el superficiario. Fíjense que nuestro Estado entiende que hay propietarios distintos. No ocurre en todos lados. También siempre les hago el chiste o les traigo a colación un capítulo de Los Simpson, donde un día Homero descubre petróleo manando del jardín de su casa. Entonces se siente millonario, sale a gastar a cuenta y después descubre que en realidad era una pérdida
de su automóvil. Bueno, acá parecería absurdo eso, pero en realidad si uno fuera vecino en Estados Unidos, ocurriría lo mismo que con una cantera. Si yo soy dueño del campo, también soy dueño del mineral que está debajo, porque ellos tienen un sistema civilista de la accesión para los minerales. Es decir, cada estado se lo confiere, se lo concede o lo ha ideado de manera distinta. Por eso es importante que acá entendamos que eso no puede ocurrir. Es más, en general, muchos superficiarios en la zona cordillerana y en la zona patagónica prefieren que no aparezca mineral porque saben que si no se tienen que soportar seguramente a un tercero que lleve adelante la exploración. ¿Qué es lo que los tienta hoy? Y yo eso lo he vivido en persona, que quizás haya un hallazgo en zona cercana y tengan que pasar por sus campos un oleoducto o un gasoducto. Porque eso, lo mismo que con las torres de alta tensión, si bien impactan estéticamente mal y también agravian al medio ambiente, pero les da derecho a cobrar por esa servidumbre de paso, que hay servidumbres de oleoducto, de gasoducto y también de electroductos. Hace muchísimos años estaba en un lugar perdido en la Patagonia y estaban enloquecidos deseando que la red pasara por su propio campo porque iba a ser mayor el ingreso por el gasoducto que por la producción de la lana de sus ovejas. Pero bueno, son las cosas que nos propone o que nos plantea el mundo moderno o el mundo actual. Bueno, les decía entonces el régimen de la primera, segunda y tercera categoría. El código lo trata a partir del artículo 201. Y esto es importante porque les va a suceder que les hagan alguna consulta, como les van a hacer alguna vez alguna consulta sobre un tema de derecho agrario, es probable que se hagan alguna consulta que tenga que ver directamente con una explotación minera de un mineral de tercera categoría o con los daños que ocasiona, porque la actividad minera, sobre todo cuando es superficial, es muy nociva e impacta realmente en el medio ambiente. Bueno, ya les decía yo que en una de las reformas en el año 95 se introdujo todo un capítulo sobre responsabilidad ambiental de la explotación minera, en los artículos 250 o 60 del Código de Minería. Pero de lo que quiero hablarles, que es un tema importante, que estaba intentando describirles, es del eterno conflicto que hay entre el superficiario y el minero. Yo no sé si recordarán, cuando estudiaron obligaciones, que hasta la reforma del viejo Código Civil, por más que hayan estudiado ustedes por el Código Civil y Comercial, esto se los tiene que haber contado, porque saben que en general el Código Civil y Comercial sigue la línea del viejo Código Civil. Y que hasta el advenimiento de una reforma que obviamente es antigua, de la 17711, no estaba establecida la responsabilidad objetiva, la del dueño guardián que responde por la cosa que es peligrosa. Pero es probable que los docentes de la cátedra les hayan hablado de que ya había un antiguo sistema de responsabilidad objetiva en nuestro derecho. Y el ejemplo recurrente es el del Código de Minería. ¿Por qué? Porque como se presume que la actividad minera es riesgosa y es peligrosa, el minero responde siempre ante el superficiario por los daños que pudiera generarle. Aún, y lo dice expresamente la ley en el artículo 200, ¿cuál es el artículo? El 161. El 161 y los que siguen, responde aún ante el caso fortuito y la fuerza mayor. Es decir, responde siempre. ¿Por qué? Porque se presume la gravedad. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuándo tendré un caso que haya un conflicto? No. En Mar del Plata tenemos habitualmente casos terribles, casos que salen en los diarios. En estos días creo que salió una condena penal y no sé si todavía salió la indemnización o la acción civil, no lo conozco, no pasó por mis manos, de un caso de unos chicos que murieron porque cayeron en una laguna que se formó en una cantera en la zona de Chapadmalal o Batán, que andaban en un cuatriciclo y los chicos venían circulando y se caen y se matan.
Allí, el responsable de esa explotación minera va a responder. ¿Por qué? Porque es el que creó esa situación de peligro. Cuando viajan a Buenos Aires, ustedes habrán advertido, bueno, por supuesto disfrutan de la autovía, pero a mí me tocó verla construir cuando era mano y contramano, ahora tenemos dos manos para cada lado, pero en general todas las autovías, las autopistas son rutas elevadas, porque es un modo más seguro, las banquinas suele juntarse agua, vegetación, pero para hacer esa ruta sobreelevada, lo que se usa básicamente es arcilla o greda o tosca, es decir, no tierra negra, sino la tierra marrón o amarilla que es impermeable al agua debidamente apisonada. Y la tierra se va extrayendo de distintos predios que en general las constructoras le van comprando los campos de la zona. Porque si yo hiciera, no sé, toda la extracción de una cantera, me sería barato llevarla hasta el kilómetro, no sé, hasta Camet, quizás hasta Viboratá, pero imagínense andar acarreando la arcilla de acá hasta Chascomús. Entonces, ¿qué hacen por una cuestión de costos? Van comprando distintas hectáreas de campo donde ven que bajo la tierra negra aparece la tosca y hacen la extracción en distintas secciones y generalmente están a la vera de la ruta. Yo les digo esto para que presten atención porque en general aparecen como lagunitas muy cuadradas, generalmente de 1 hectárea, 2 hectáreas, que lo que hizo la empresa constructora fue comprar el terreno, la hectárea, y excavó. Pero ¿qué pasa? Cuando saqué la tierra negra y excavé la amarilla, se producen y se forman naturalmente lagunas, sobre todo en las localidades de la zona Dolores, Castelli, que en verano salen los chiquitines a, no sé, a cazar pajaritos, a explorar, se meten en esas lagunas y después no pueden salir porque la superficie es resbalosa y hay 2 por 3 casos de muertes de chicos. Y siempre recuerdo el primer fallo que vi donde un juzgado de primera instancia de Dolores y luego la Cámara habían rechazado la demanda de los padres contra la concesionaria que estaba construyendo la ruta, culpa invigilando de los padres, porque eran chicos, eran menores que estaban jugando libremente sin ser observados por los padres, entonces que los culpables eran los padres que no los habían tenido bajo su cuidado y los chicos se habían expuesto al riesgo. Y que recuerdo que la Corte de la provincia de Buenos Aires, a la que siempre admiro y recurrentemente elogio, me voy a tomar un traguito de agua, permiso, revocó el fallo porque dijo, no, espera, un momentito. Esa cava, ese pozo es una explotación minera, tiene un régimen propio en el artículo, en el artículo 201 de las sustancias de tercera categoría. Y el régimen de responsabilidad del Código de Minería del 161 establece la responsabilidad objetiva porque la actividad es peligrosa. Entonces, condenó directamente a quien llevaba adelante esa explotación minera por el sistema de responsabilidad objetiva que los condena aún cuando se trate de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, se responde siempre. En función de esto, yo muchas veces les llamo la atención y también se los he dicho, que a veces conocer determinadas ramas del derecho no tiene que ver con que tengamos la especialidad o que vayamos a hacer derecho minero, pero por ejemplo, sí puede ser que haga derecho de daños y es importante que conozca este sistema de responsabilidad objetiva. Fabián Casas todavía no les ha llegado a hablar de propiedad del ganado, propiedad de los semovientes, pero conocer el sistema de identificación no solamente va a servir para los que tengan una explotación agropecuaria o sean abogados de productores agropecuarios, sino también si un día se les cruza un ternero por el medio de la ruta y lo chocan, como me ha ocurrido. Vino una vez una persona desesperada, yo era un abogado joven, y me dice, doctor, y se venía por la ruta cerca de Vidal, se me cruzó un ternero y yo quedé medio mal. Y encima, ¿sabe qué hizo la policía? Le cortó el pedazo de cuero donde estaba la marca. Se ve que están arreglados con el. Digo, no, no, al contrario, es lo que tenía que hacer la policía. ¿Por qué? Porque no pueden preservar
todo el animal mientras dure la investigación, etcétera, etcétera, como si fuera el cuerpo del delito. Imaginen lo que podía durar ese ternero en buenas condiciones. Pero en la lonja de cuero que le habían sacado estaba la marca. Entonces, a través del registro de marcas, que era provincial, yo podía averiguar quién era el titular de esa marca y de ese modo responsabilizar al que había dejado el animal suelto o que se le había escapado, pero que en definitiva era el que me había generado el daño, porque está prohibido que anden animales sueltos. Es un sistema de identificación. Entonces yo me puedo valer de conocer propiedad de los semovientes para actuar en juicios por indemnización de daños. Me valgo del sistema de responsabilidad objetiva de cualquier actividad minera para la responsabilidad por daños y, por supuesto, responsabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, el minero, según el sistema del código, responde siempre, a excepción de algunos conflictos muy puntuales que pueda tener con el superficiario, que es como si, por ejemplo, el superficiario se pone a hacer obras o edificaciones por sobre mi explotación minera. O, dice el código, si reactivara algunas que estuviera abandonada. Es decir, si yo veo que el superficiario hizo todo lo posible por autodañarse, por autoflagelarse, es el único caso en el que el minero puede repeler la acción del superficiario. Son casos muy puntuales que están taxativamente descritos en el código de minería. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos hasta ahora de la clase? Una clase que está siendo muy rica. Insisto, el articulado del código de minería no es muy extenso. Cuando lean unas pocas hojas del libro de Pigretti van a tener toda esta información. Pero ¿qué vimos? Sistemas de dominio, categorías de las sustancias minerales, que ahora voy a compartir y vamos a leerlas para que veamos cuáles están, porque las define. Dice cuál es cuál en cada categoría, el código. Es decir, el concepto es que sea más importante que el valor de la superficie, pero quien determina cuál corresponde a la primera, a la segunda o a la tercera es la ley, que es el código. Bueno, entonces decía, vimos sistemas de dominio, vimos categoría de las sustancias minerales, vimos autoridad minera, que recuerden que es administrativa en nuestra provincia de Buenos Aires, pero que en otras provincias es mixta o puede ser judicial exclusivamente. Y también estamos viendo rápidamente responsabilidad minera, que es un sistema de responsabilidad objetivo donde solamente se lo exime cuando hubiere actividades prohibidas por parte del superficiario. Voy un momentito a compartir pantalla. A ver si no tengo dificultades. Bueno, miren, acá estoy compartiendo la página del campus. Quería avisarles que ya les subí el protocolo y temario del segundo parcial. El temario es este, que lo tienen compartido, que incluí para hoy. Derecho minero, generalidades, código de minería que estuvimos viendo, sistemas de dominio que lo vimos, teorías, vimos el sistema regalista, tensional, concepto, clasificación legal de los minerales que lo vimos, sistemas, algunas disposiciones del código de minería que las hemos visto, consecuencias de la clasificación que lo vimos, el régimen legal aplicable a cada categoría, que lo acabamos de ver, si es el regalista, es el minista o es el de la accesión o civilista para la tercera categoría, autoridad minera, régimen de responsabilidad en derecho minero. Sí, en general lo que quería incluir en el parcial, acá lo vimos, pero vamos a volver a la ley. Bueno, les decía entonces, les agregué al comienzo del protocolo y el temario, y en la bolilla el link con el código de minería, que acá lo tengo desplegado. Les conferí el de Infoleg, que está con todas sus actualizaciones, pero fíjense que la ley sigue siendo la 1919, con sus modificaciones, que las pueden ver aquí, todos antecedentes normativos. Durante los años 80 hubo algunas cuantas modificaciones
modificaciones cuando volvimos a prácticas más liberales de la actividad minera, y sobre todo con la megaminería. Fabián Casas habitualmente habla de la megaminería, que es la que, a contrario de aquella que nos metemos por una galería y exploramos, directamente vuela con toda la montaña. ¿Y qué hace? La separación la hace mediante sistemas de lavado o de grandes maquinarias, separándolos con agua o en algunos casos utilizando otras sustancias tóxicas como el cianuro. Pero ¿qué es lo que hago? Demuelo, extraigo mucho mineral y lo separo luego. Y eso, si bien es una hiperproducción, es muy agresivo para el medio ambiente, en contraposición a la minería tradicional. Pero bueno, la ley 1919, como años, donde, no sé, toda la Patagonia era territorio nacional. Hoy, que nos queda como territorio nacional, y la superficie, el lecho marino después de las 3 millas, ¿no? Que son de jurisdicción provincial. Y básicamente se concede a los particulares a través de concesiones. Después vamos a hablar en alguna otra clase, porque yo les anticipo esto, ¿eh? El examen nos quedó un poquito pronto, pero vamos a dar algunas clases más a las que puedan concurrir voluntariamente. Obviamente ya no van a ser evaluadas porque no va a haber un nuevo examen, pero nuestro compromiso es dar algunos temas que nos quedaron pendientes, sobre todo de energía y de derecho minero. Entonces quiero que sepan que los días siguientes de diciembre vamos a dar clases. Ya saben que no tomamos asistencia, pero nuestro compromiso ético con ustedes es dar algunos temas más que, independientemente de que no puedan asistir en el momento, van a quedar las clases grabadas. Pero bueno, lo que quería era hablarles de las categorías de los minerales. Denme un segundito que lo ubico. Eh, pero por Dios, lo he dejado marcado. A ver, denme un segundito. Ténganme paciencia. Ah, acá está. Estaba en el artículo tercero, ¿dónde me había ido? Bueno, corresponden a la primera categoría, fíjense ustedes, las sustancias metalíferas siguientes, es decir, aquellas que se considera que son más importantes que la superficie: oro, plata, platino, mercurio, cobre, hierro, plomo, estaño, zinc, níquel, cobalto. Bueno, los nombra: bismuto, manganeso, antimonio, algunos que ni conocemos. Bueno, litio, ahora el litio pasa a ser otro mineral estratégico, ojo, no tiene una normativa propia, pero está ahí al límite, el molibdeno y el potasio. Los combustibles: la hulla, el lignito. La hulla es el carbón mineral. Así también apareció yacimientos carboníferos fiscales, con el arsénico, el cuarzo, feldespato, las piedras preciosas, pero que estén en explotaciones principales, los vapores endógenos como el gas. Fíjense la terminología. Todos estos, se los dije muy rápidos, en la primera categoría, pero fíjense, insisto, que están descritos. A la segunda categoría, las arenas metalíferas y piedras preciosas que se encuentran en el lecho de los ríos, aguas corrientes, y los placeres, que son como los relaves, que acá los dice: desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores. ¿Qué significa? Yo estuve explotando oro y generé muchos residuos, y quizás dentro de esos residuos hay estaño y hay plomo. Entonces, como la explotación principal lo consideró un residuo y lo desechó, eso pasa a ser una res nullius, es susceptible de apropiación privada, porque es como que yo lo hubiera sacado con una bolsita a la puerta de casa, y si no se lo lleva el camión de la basura y se lo lleva un particular, yo no le puedo reclamar nada, porque yo me despojé de ese bien.
Ese es el caso de los desmontes, relaves y escoriales de explotaciones anteriores, mientras las minas permanecen sin amparo en los relaves. Los salitres, salinas y turberas, los metales no comprendidos en la primera categoría, las tierras piritosas y aluminosas, abrasivos, ocres, resinas, es decir, muchos insumos propios de la pintura. Y el que más nos interesa a nosotros, compone la tercera categoría las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que sirven para materiales de construcción, no llego a ver acá porque me tapo yo, y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras. Entonces, ¿por qué es importante conocer a qué categoría corresponde el mineral? Porque según la categoría que esté, le corresponde un régimen distinto. Y según el régimen distinto, serán responsabilidades del superficiario o del minero, o tendré que ser un pedimento para una exploración. Básicamente, con estos elementos que les he dado para la clase de hoy, que los debo haber agobiado porque fue muy rica la clase, sobre todo por la terminología, por hoy me doy más que satisfecho con que tengan visto esto. Después, insisto, vamos a ver en alguna clase venidera las obligaciones de amparo, que las obligaciones de amparo, como les comenté, son el conjunto de obligaciones que tiene que cumplir el minero al cual el Estado le da la concesión. Yo un día pido la concesión de una mina, que mina en definitiva es la superficie que me dan de terreno para explotar, es una superficie de campo delimitada, y yo ejerzo un verdadero derecho de propiedad. Hay una propiedad minera, de hecho se puede hasta hipotecar la propiedad minera. Por eso los autores especializados en derecho minero se enojan con los administrativistas como Gordillo, para nombrarle a uno que ustedes conocen, porque piensa que es una concesión administrativa más. Y en realidad hay un verdadero derecho de propiedad del minero cuando obtiene la concesión. Pero a cambio de conservarla, tiene que cumplir una serie de obligaciones. La más común es el pago de un canon, es decir, una suma dineraria que se paga con una modalidad determinada, seguramente lo va a explicar bien Fabián Casas. Otras es realizar determinada cantidad de inversiones, etcétera, etcétera. Pero hay una contraprestación a favor del Estado. Pero insisto, de eso vamos a poder hablar en las clases venideras. Yo con lo que les di hoy es hasta aquí lo que va a entrar para el examen del miércoles que viene. Y la clase de mañana de Ana Bernetti también. Aprovechen el martes para preguntarle inclusive de minero a Fabián porque le encanta, sabe muchísimo, por supuesto, de los temas que ha dado él. Y cualquier duda, yo insistí y les remarqué ahí en el material, fíjense, lo comparto de vuelta, los fallos que vimos. ¿Se están viendo los fallos? ¿Está viendo mi pantalla? No, no la compartí, perdón. No, no se ve todavía, profesor. La abrí y no la compartí. Ahora sí. ¿Por qué insisto con los fallos? Porque interpretar el fallo es interpretar la norma también y lo que han dicho los tribunales. Así que los fallitos que vimos en la clase pasada, les vamos a hacer alguna pregunta. También los temas que dio Ariel. De todos modos, la normativa que citó Ariel está en la bolilla, así que la tienen disponible. Y bueno, en materia de contratos, Fabián les dio los temas, pero también están en el libro de Pigretti. Así que no tendrían que tener, chicos, ninguna dificultad para estudiarlo. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta o los dejo en paz. Eugenio, te envidio el mate. Ahora me toca tomarme menos mate. Profe, tengo una consulta. El sistema de la tercera categoría, entonces, ¿cuál era? Es que el mineral le corresponde y es de propiedad del superficiario. Bien, O sea que muchas no es a gracias. través de una concesión minera. No es una concesión minera, sino que el dueño de la superficie es el dueño del mineral y lo va a explotar directamente. Por supuesto que tendrá que declararlo, tendrá que cumplir con las normas ambientales, pero no hay una división entre superficiario y minero, porque se subsumen
por la propia naturaleza del mineral de la tercera categoría. Muchas gracias. Por nada. Bueno, gente, muchas gracias. Por supuesto que queda a vuestra disposición a través del campo. Me preguntan lo que quieran. El día del examen voy a estar un ratito antes conectado. Igual hay muchos, ya no los puedo socorrer. Pero por ahí, si me avisan, me sumo a la clase de Fabián del martes para cualquier duda que tengan, o mañana a la de Anita. Lo que necesitan, me avisan o improvisamos algún otro Zoom, aunque sea chiquito, no con el centro de estudiantes, pero uno de media hora, 40 minutos, y compartimos cualquier duda que tengan. Saben que estamos todos en la cátedra disponibles para ustedes. Bueno, gracias. Muchas gracias, Gracias, profesor. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.